Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a preguntar qué piensa, qué siente cara a tu persona especial. Bueno, sé que os gusta mucho este interactivo y lo suelo hacer una semana sí, una semana no. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Gracias, gracias, gracias a todos. Recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots y oráculos que utilizo en el interactivo. También os dejo un poco de información acerca de mis consultas privadas. Me quedan pocos huecos ahora para septiembre. En cuanto se llene el mes de septiembre, del 1 al 15 de octubre, ambos incluidos, voy a coger vacaciones, ¿vale? Que lo necesito bastante. Así que me he pasado todo el verano trabajando y no he cogido nada de vacaciones. No voy a cerrar la agenda en cuanto se llene septiembre y no la voy a abrir hasta que no vuelva el 16 de octubre. No voy a hacer reservas para nadie, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Y bueno, también únete a mi Aquelarre, es una comunidad que he abierto hace poco. Bueno, pues por un precio bastante asequible tienes acceso a 2 vídeos exclusivos solo para miembros. Normalmente suelo subirlos, pues eso, 2 días a la semana. Durante la semana suelo subirlo el lunes, el jueves o lunes y viernes, bueno, dependiendo, ¿no? Pero son dos a la semana. Y también tienes acceso anticipado a los interactivos de los lunes y los jueves del canal. ¿Vale? Tenlo en cuenta por si te apetece unirte, tienes que dar simplemente al botón de unir, de unirte al lado de suscribirte. Gracias, gracias de verdad a todos. Vamos con las opciones. La primera opción, bruja naranja, con el tarot de la Nuit. Opción número 2, bruja verde, con el tarot Highly Sensitive. Opción número 3, bruja morada, con el tarot Fayette el Journey. Os dejo unos segundos para que lo penséis, que verdad que podéis parar el interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, bruja naranja, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo están las energías antes de nada con esta persona. Opción número 1, bruja naranja, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 1, bruja naranja, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? El mundo. Bueno, siento que estás bastante animada, animado en relación con esta persona, con el vínculo. El mundo siempre nos habla de cerrar ciclos, siempre nos habla de evolucionar, de cerrar ciclos de una buena manera, ¿no? Y es como que a ti te apetecería que esto avanzara, que esto bueno, pues se diera una relación estable, sana, próspera, feliz. El mundo es una carta muy, muy buena en el tarot y es un arcano mayor muy potente, ¿no? Y nos habla de eso también, de cerrar ciclos. Puede ser a lo mejor que haya ahí algún inconveniente o algún condicionamiento que tengáis que cerrar, que tengáis que solucionar entre vosotros, vosotras. Vamos a ver él hacia ti, ella hacia ti. Opción número 1, bruja naranja, ¿cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 1, bruja naranja, ¿cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? La torre, fíjate, ¿ves? Es que yo siento que ahí puede haber algún condicionamiento. Esta persona yo siento que tiene que destruir algo ahí que le impida avanzar contigo. Por eso este mundo nos habla de concretar algo contigo, de cerrar un ciclo, de avanzar. ¿Ves? La rueda de la fortuna, el ermitaño. Bueno, yo a esta persona le veo un poquitín, o la veo contenida, ¿no? A mí la rueda de la fortuna me habla de cerrar ciclos, de girar esa rueda, de avanzar también, al igual que el mundo, bueno, pues avanzar con esta rueda, tomar decisiones, pero le veo o la veo bastante parada con este
ermitaño. Y tú también con esta torre es como que o sea, esta torre hacia ti es como tengo que derrumbar ciertos patrones o tengo que derrumbar ahí ciertos condicionamientos, obstáculos que a lo mejor no son los más adecuados para que podamos estar juntos, juntas, pero ahora mismo es como que estoy un poco introspectivo, introspectiva, no sé cómo hacerlo. A mí el Papa también me habla de valores, ¿no? O de compromisos que tenga esta persona. Pueden ser de pareja, que hay terceras personas por ambas partes, o solo por la tuya o solo por la suya, o también valores que hay ahí. Pues a lo mejor imagínate, está en un trabajo que es que ese trabajo pues está muy atado a él o algo así, ¿no? Veo, o diferencia de edad, o que está mal visto que estéis juntos, juntas por lo que sea. A mí también esta estrella me habla de una conexión, un vínculo bastante fuerte hacia ti, pero también con muchos condicionamientos. Es una, ¿ves? El sol. Esta persona se siente bastante atraído hacia ti y le encantas, pero es verdad que yo veo aquí muchos condicionamientos en esta opción, ¿eh? Mucho freno. Sí. Ese sol me habla ahí de muy buena relación, de muy buen rollo entre vosotros, vosotras, pero aquí hay algo que hay que romper, ¿no? Vamos a ver, opción número uno, bruja naranja, ¿qué piensa esta persona de ti, de la situación? Opción número uno, bruja naranja, ¿qué piensa de ti, de la situación? Bueno, puede ser que seáis compañeros, compañeras de trabajo en algunos de los casos. Me habla aquí del 8 de oros. En cualquier caso, también me habla de, esto si te resuena, si no sois compañeros o compañeras, pues nada. Pero me habla aquí de tener, de ser conscientes y de tener ahí un trabajo de un esfuerzo, ¿no? Por estar contigo. Hay que realizar ahí como ciertos cambios con esta torre, destruir a lo mejor patrones o destruir, pues eso, igual si está trabajando en un sitio y tiene que desplazarse para estar contigo, no puede, o si no, pues parejas, ¿vale? Adáptalo, porque yo veo hay varias circunstancias y sois muchas personas. ¿Ves la estrella? A mí me habla ahí de que esta persona piensa ahora mismo, piensa que tiene que actuar con este 8 de oros, que tiene que actuar, pero a mí el ermitaño me habla que de momento está como pensando mucho hacia él mismo, hacia ella misma y queriendo estar, pues encontrando una solución, ¿no? Para estos obstáculos que os separan. El 8 de oros también me habla ahí de que puede ser que esté agobiado o agobiada con el trabajo también, y que es como que está también pensando en cómo hacer esto, ¿no? La conexión está ahí porque me sale la estrella dos veces, fíjate, la emperatriz, bueno, piensa mucho en ti, piensa mucho en ti, y aquí hay una relación, un vínculo muy potente, ¿eh? Muy potente, pero también te digo que hay muchos obstáculos. Yo siento que aquí es un vínculo muy, muy fuerte y muy intenso, pero hay muchos obstáculos a la hora de avanzar, a la hora de bueno, yo veo complicaciones bastante importantes en esta opción. Fíjate, la estrella, y aquí me sale también la estrella, ¿no? Esta persona tampoco pierde la esperanza, ¿no? Bueno, de que se den las cosas, de que el destino os tenga preparado una unión, bueno, que os tenga como, que estéis destinados, ¿no? A poder estar juntos, a soltar esas cadenas que hacen que vuestra relación no se dé, ¿no? Con esta rueda de la fortuna, es que me habla de eso también, me habla de, a lo mejor hay suerte, a lo mejor el destino nos tiene preparado ahí eh, la posibilidad de que esto se dé. Le encantas, piensa mucho en ti, la emperatriz me habla de que piensa mucho en ti, el sol y el sol otra vez. Es como que esta persona está muy ilusionada contigo, pero fíjate que a mí el 10 de espadas me habla ahí de algo que tiene que romper o tú y va a ser una ruptura traumática. Por otro lado, él piensa o ella piensa que si no accede a estar contigo, que si no fluye con lo que siente por ti, también aquí hay un dolor muy grande, ¿no? Bueno, piensa mucho en ti, sobre todo por las noches, no puede dormir, yo siento que tiene insomnio incluso, y piensa en cómo avanzar contigo, en cómo empoderarse para que esto funcione, darse esa oportunidad a tu lado. Aquí hay mucha tentación. Esta persona se imagina con estas dos cartas, el diablo y el 7 de copas, se imagina, bueno, pues dando rienda suelta a su pasión contigo, ¿vale? Está como tiene como muchas ilusiones contigo, siento que tiene como muchas fantasías también, pasionales incluso. Y a mí me habla de que esta persona piensa en tener un éxito contigo, pero también es consciente y sabe que con este 10 de espadas tiene ahí que haber cambios en su vida y puede ser que esos cambios sean traumáticos o dolorosos, ¿no? Dejar atrás ciertas personas, a lo mejor si está en pareja o tú, dejar atrás ciertos
condicionamientos que os bloquean, obstáculos, y esto es doloroso. A mí esta torre también me habla de quebrarse, ¿no? De romperse y de tener que soltar ciertos patrones o ciertas personas o circunstancias, porque es una situación complicada y esto a la vez le duele, ¿no? Piensa en avanzar contigo, piensa en avanzar, piensa en hacerlo de la manera mejor posible con esta justicia, pero también es verdad que puede ser que os separe distancia o que ahora mismo esta persona esté tomándose esa distancia para pensar, para ver cómo hacer las cosas, porque le veo como un poco ahora ausente o igual pues no te está hablando mucho. Es que le gustas muchísimo, piensa mucho en ti. Fíjate, estos enamorados me hablan aquí de mucha atracción, mucha pasión, pero también indecisión. Siento que puede ser que esté ocultando, pues, cómo se siente contigo. También puede ser que esté ocultando a otra persona, si tiene pareja, lo que está sintiendo por ti, porque yo le veo ahí como con alguna mentira o alguna cosa que no está siendo como muy claro, ¿no? O clara del todo. Bueno, aquí hay una relación brutal. Yo es que veo una relación, un vínculo de almas con este dos de copas, pero a la vez es un vínculo que duele, ¿no? Por las circunstancias. Entonces, siento que es como que se está resistiendo, como que está intentando, bueno, hacer las cosas de una manera sensata, pero está pensando cómo puede avanzar hacia ti. También un poco a la defensiva, mirando a ver, y de momento veo las cosas paradas, estancadas, ¿vale? Yo estos enamorados con esta estrella, el sol, a mí me habla de una energía brutal, de una energía de que esta persona pues verdaderamente siente bastante por ti, ¿eh? Pero es que aquí yo veo una relación, te lo digo de verdad que lo llevo diciendo desde que empecé la lectura, muy complicada en el sentido de que em, lo ve difícil que se den las cosas entre vosotros y vosotras. Aquí hay que tomar acción, decisiones bastante importantes y esta persona es como que no, como que le viene un poco grande todo, ¿no? Es lo que me está viniendo a la mente y estoy sintiendo. Opción número uno, bruja naranja. ¿Qué piensa esta persona de ti, de la situación? ¿Qué piensa? ¿Ves? Es como que él o ella necesita ser perseverante para que esto salga hacia adelante. Romper ahí con algo o con alguien o tú. Y siento que quiere hacer las cosas bien, pero es verdad que es consciente de que aquí hay muchas dificultades entre vosotros, vosotras, que al final, si esto avanza, va a ser desde la resiliencia, desde superar esos obstáculos, y con este juicio siento que tenéis ahí como un karma por sanar, porque es que yo veo como que venís de un karma de vidas pasadas con esta conexión, ¿no? Y ese karma hay que sanarlo y hay que tomar decisiones. Él se siente hoy culpable por no avanzar. Fíjate, el círculo. Aquí hay que cerrar círculos. Aquí hay un karma bastante potente y hay que avanzar con esos círculos. Me habla de eso. Esta carta a mí se me asemeja mucho al mundo y el mundo es tanto energía y es eso. Avanzar, em, solucionar todos los obstáculos que hay entre nosotros, nosotras, cerrar un círculo, perdón, cerrar un círculo, que esto acabe bien, estar contigo, que yo siento que es lo que esta persona quiere, ¿no? Esta persona se está engañando a veces o mintiéndose a sí misma, a sí mismo, porque piensa que, bueno, pues a lo mejor igual no siente tanto por ti, o esto a lo mejor solo es atracción, le veo a veces como dudando, ¿no? Pero es porque él o ella tampoco quiere tomar esas decisiones, le cuesta mucho. Opción número uno, bruja naranja. ¿Qué piensa de ti, de la situación? ¿Qué piensa? Demasiado difícil, ¿ves? Es que le veo muy contenido, contenida o la veo. Crees que que tiene que ser difícil, pero no es así. Deja que el amor fluya naturalmente en tu vida, ¿vale? ¿Ves? Permanecer atascado. Esta persona sigue repitiendo viejos patrones y es hora de probar algo nuevo con esa torre, ¿no? Es que esta persona está como atascada, atascado, no sabe cómo hacer las cosas. Necesito ser rescatado. Estás esperando que el amor te salve, pero debes de dejar esperar y empezar a buscar. A veces esperamos a ver si otra persona nos salva, pero es que hay que tomar decisiones. Ocultar sentimientos. Muchas veces esta persona te miente o no te dice la verdad en cuestión a sus sentimientos, ¿no? O no te dice cómo se siente. Necesitas expresar cómo te sientes con la persona que amas para ver cómo se sienten ellos a cambio. Yo es que le veo, pues eso, muy frenado, frenada, como, bueno, sintiendo que es demasiado difícil lo vuestro.
que hay muchos condicionamientos. Vale, vamos a ver más. Vamos a ver qué siente. Vamos a ver qué siente esta persona con el tarot y luego a ver qué hará. Opción número uno, bruja naranja, ¿qué siente por ti? Opción número uno, bruja naranja, ¿qué siente por ti esta persona? Pues tiene sentimientos verdaderos, fíjate, y una conexión muy importante y aquí muy intensa. El as de copas me habla ahí de esos sentimientos, de ese amor. Y el juicio me habla de tener claro que eres alguien que por la cual o por el cual tiene unos sentimientos muy intensos, y este juicio es como un darse cuenta de que lo que está sintiendo por ti es real, que no se lo está inventando, que no es solo a lo mejor pasional, no, esta persona siente por ti, pero ojo que me salen aquí las cargas muy marcadas, fíjate, nada más empezar en la lectura, abrir la lectura, la primera carta, las cargas, el 10 de bastos, esta persona incluso te diría que se siente sobrepasada por todo lo que estáis viviendo y lo que estás sintiendo también por ti. Quiere avanzar, quiere salir de su zona de confort, lanzarse, romper con esos condicionamientos, con este loco, empezar contigo algo nuevo, algo de cero, pero también es verdad que yo le veo frenado, frenada. El paje de bastos me habla ahí de que a veces te habla, pero es verdad que te oculta un poco lo que siente, ¿eh? Puede ser que le veas hasta dudoso, dudosa o alejándose de ti a veces. Es como necesito tiempo para cortar con todo aquello que no, que ahora mismo no nos ayuda, ¿no? A estar juntos, o sea, es como juntas, no, hay tantos obstáculos que nos impiden ahora avanzar, ¿no? Tengo indecisión, estoy como bastante inestable. Tengo que cortar con esos obstáculos y muchas veces siento que puede ser que corte incluso contigo, que se aleje un poco, ¿no? De ti. Pero le encantas. El día de horas me habla aquí que le gustas muchísimo. Es como que él o ella siente que estáis destinadas a estar juntos, juntas, que es lo que te he dicho antes. Y le encantaría estar contigo. Te ve como una mujer, un hombre increíble. Tienes una energía como muy de responsabilidad, de proteger a las personas que quieres. Eres alguien como que está muy pendiente de la otra persona. Tienes muchos detalles y muy buenos. Entonces a esta persona le encantaría estar contigo. A lo mejor puedes quedar, tener citas, y no pierde la esperanza. Yo te digo que esta persona siente algo muy potente por ti, ¿eh? Muy potente. Y quiere una oportunidad contigo, ¿eh? Pero le está costando mucho avanzar. Es como que tiene aquí un dolor muy grande por no hacerlo también. Te vuelvo a decir que él siente que tiene, o ella, que romper con algo ahí que hay muy, muy importante que le frena, pero sigue haciéndose ilusiones. Yo siento que sueña contigo, piensa en ti muy a menudo y en ese éxito también piensa, fíjate, le encantaría quedar contigo, le encantaría con este haz de copas. Aquí hay sentimientos muy verdaderos, aquí hay sentimientos muy potentes, ya te lo he dicho, nada más empezar la lectura lo noté con ese que, bueno, una pregunta que piensa y le encantaría, a esta persona le encantaría avanzar. Pero, uff, yo en esta opción es que veo muchas complicaciones. No sé qué os pasará, pero puede ser que sean por las personas de pareja, también que sea que a lo mejor esta persona tiene un trabajo o su familia, también puede ser su familia, que tiene hijos de otra persona. Adaptalo, ¿vale? Porque sois muchos, lo que te resuene. Si no, pues otros inconvenientes. A lo mejor que diferencia de edad o que estéis lejos o que a lo mejor pues esté mal visto que estéis juntos o haya condicionamientos sociales o puede ser miles de cosas. Así que adáptalo. Opción número uno, bruja naranja que siente por ti. Opción número uno, bruja naranja que siente por ti. ¿Ves? También puede ser su carrera profesional. A lo mejor que sea tu jefe, tu jefa y no esté bien visto que esté contigo, porque veo que puede ser que en algunos de los casos nos una el trabajo o el área laboral, ¿vale? O si no, que tenga una carrera profesional ahí que tenga que sacrificar por estar contigo porque estéis lejos o por cualquier otra razón. Bueno, yo le veo como intentando estar estable, pero le cuesta mucho. Siento que te ve como una mujer, un hombre muy empoderado, empoderada, le gusta mucho tu energía, que eres alguien compasivo, compasiva, empático, empática. Y es que él quiere reconciliarse contigo, él o ella quiere reconciliarse contigo, pero es verdad que también se está protegiendo mucho esta persona, es como que no sabe cómo gestionarlo todo. Yo a esta persona te diría que le veo sobrepasada, sobrepasado, y que en algunos de los casos es como que no sabe cómo hacer esto, ¿ves? O sea, como que en algunos de los casos incluso ha pensado en tirar la toalla, en dejar que esto fluya y si el destino nos tiene preparados esa unión o preparadas que estemos juntos, ¿no?
nos depara que vamos a unirnos, pues bienvenido sea, y si no, pues cada uno por su lado, ¿no? Cada una por nuestro lado. Es lo que estoy viendo y sintiendo. Es un poco complicada esta energía, ¿eh? Por su parte, le está costando muchísimo aceptar lo que siente también por ti, ¿eh? Es complicado. Esta acción la estoy viendo muy complicada, de verdad. Opción número uno, bruja naranja. ¿Qué siente por ti? Aunque hay bastante sentimiento, también te digo, ¿eh? Mira, sorpresas, avecinan sorpresas románticas, esté abierto a ellas. Yo creo que sí que vas a tener ahí una sorpresa por parte de esta persona. Puede ser que te hable cuando menos te lo esperes o que te diga que quiere quedar contigo a lo mejor como amigos, amigas. Ahí hay algo que te va a sorprender de alguna manera. Vamos a ver ahora qué hará. Cayendo rápidamente, el amor pasa rápido, pero no te pierdas en el proceso. Yo es que le veo bastante, además, ahora mismo contenida. Amistad, esta conexión se basa en la amistad, puede que nunca se convierta en romance, ¿ves? Es que a lo mejor esta persona es como que sí, quiere, pero mantiene las formas con esta amistad, ¿no? Toxicidad. Las relaciones tóxicas pueden drenar tu energía y autoestima, sé consciente. Bueno, esta persona también puede ser que esté en una relación tóxica, a lo mejor no no en pareja, pero igual pues con una relación tóxica por el trabajo, cuando trabajas tanto igual no tienes tiempo, o en una relación tóxica y con algo, ¿no? Que a lo mejor le frena. Es que a esta persona le veo o la veo muy ocupada. Puede ser que a lo mejor sea con su familia también, que tenga pareja y que tenga hijos de otra persona, ¿no? Con esa pareja. O a lo mejor que no esté en pareja, pero tenga hijos de otra persona, o u ocupaciones, bueno, que ya te digo que le... Aquí es que es una situación bastante complicada lo que estoy viendo, pero a la vez hay mucho sentimiento. Opción número uno, bruja naranja. ¿Qué hará esta persona? Opción número uno, bruja naranja. ¿Qué hará? Bueno, pues él va a seguir o ella con esas ilusiones hacia ti, con esas emociones a flor de piel y queriéndote bastante. Esta persona yo le veo enamorado o enamorada, pero es como que lo proyecta todo en su mente y no da pasos, no avanza, ¿no? Bueno, le gustaría tener un éxito contigo, le gustaría invitarte a salir o invitarte a hacer planes. Puede ser que lo próximo que hagáis es tener un encuentro, aunque sea de amigos, con más gente o amigas o con compañeros de trabajo, si trabajáis juntos, juntas. Siento que va a haber ahí como un acercamiento, ¿no? Y te va a sorprender con esa sorpresa que te he dicho antes. Esta carta de sorpresa, ¿no? Siento que te va a sorprender bastante porque es como que esta persona va a ceder o te va a escribir o va a surgir el hecho de quedar, ¿no? El hecho de quedar, el hecho de avanzar y el hecho de proponer a lo mejor tener ahí algún encuentro, pero yo veo como de amistad, ¿no? De amigos, quedar como amigos y pues eso, tener ese encuentro. Yo siento que va a ser un encuentro bastante, bueno, cordial, con más gente, puede ser, en muchos de los casos veo con más gente. Pero es verdad que aquí hay muchísima atracción y lo vas a sentir por su parte, ¿eh? Aunque él no te diga nada o ella, yo veo aquí muchísima atracción. O sea, os vais a mirar y wow, esto van a saltar chispas. Pero le veo contenida, como alejándose de ti a veces, como sí, pero no, ¿no? Es como me gustas muchísimo, pero no te lo doy a entender, aunque te miro y es que me encantas y es como que te desvestiría con la mirada. Estoy sintiendo eso y os lo tengo que decir. Em, bueno, veo ahí como pequeños avances, pero no tampoco muy significativos. Es decir, bueno, pues que le veas, que quedéis en algún momento puntual incluso con más gente, pero ya te digo que es eso, es como poco a poco, van las cosas muy lentas, hay aquí muchas dificultades, esta persona quiere hacer las cosas bien, pero por otro lado yo le veo con muchas luchas internas. También este 5 de bastos me habla de bueno, pues como de distancia, de que puede ser que esta persona a veces no concrete nada y se aleje de ti. Entonces, lo más próximo que veo que hará será eso, un encuentro que coincidiréis a lo mejor con más gente, pero concretar algo más serio no lo estoy viendo. Aquí hace falta tiempo y no sé si esto se llegará a concretar. Le veo como con bastante tristeza, dándose cuenta de lo que te quiere y de lo que te ama, pero con muchos miedos, mucha incertidumbre. El 2 de espadas me habla ahí de mucha indecisión a la hora de comprometerse contigo, de crear algo más, ¿no? Más estable y pasar a algo más que una simple amistad o cordialidad, que yo siento que en la mayoría de los casos es lo que tenéis. Si tenéis una relación oculta, pues lo mismo, ¿vale? Me están hablando de lo mismo, de que le cuesta mucho pasar a algo más.
Yo para la mayoría siento que sois o compañeros, compañeras de trabajo o amigos, amigas. Opción número uno, bruja naranja, ¿qué hará próximamente esta persona? Opción número uno, bruja naranja, ¿qué hará próximamente esta persona? Pues tiene una vida y esta persona es lo que te digo, le cuesta mucho sacrificar esa vida para avanzar. Hay ahí como muchos obstáculos, impedimentos, incluso gente a lo mejor que no quiere que estéis juntos, juntas, que malmeten la relación. Veo ahí conflictos, veo ahí como muchas cargas, obstáculos, me salen obstáculos, bueno, aquí a lo bestia, o sea, muchos obstáculos. Va a intentar cortar con esos obstáculos, pero es verdad que tiene una sensación de que todo está perdido contigo, de que es muy complicado que esto se dé, entonces le está costando muchísimo. Tiene que limpiar ahí con muchas cosas, muchas situaciones y con... Yo lo próximo que veo es un acercamiento, pero también te digo que esto está complicado, tengo que ser realista y es lo que me están diciendo. De momento no veo grandes cambios a corto plazo. Me dicen en las próximas semanas, días, que esta persona va a tener acercamientos ahí contigo, que puede ser que quedéis con más personas, incluso con amigos, amigas, o que tengáis algún encuentro pasional si estás con esta persona o has tenido algo ya con él o con ella pasional, pero para que se dé una relación yo lo veo bastante complicado a corto plazo, es lo que me dicen. Como estamos preguntando qué hará a corto plazo, opción número uno, bruja naranja, ¿qué hará esta persona? Opción número uno, bruja naranja, ¿qué hará? Martillo, sabotaje y reconstrucción persistente, trabajar en ello y reparar. ¿Ves? Aquí hay que solucionar ciertas cosas, cara de póker, arriesgarse, riesgos y opciones, no mostrar la mano, juegos de azar. Hay veces que esta persona pone cara de póker, no me interesas o disimulo, pero se le nota bastante, tú lo notas. Y el entorno tuyo también, ¿eh? Ascendente, aprendizaje y expansión más allá de preparación para la unión, nueva fase. Esta persona tiene que ascender o soltar esta conexión, ¿no? Tiene que avanzar, tomar esas decisiones para concretar algo o soltar esta conexión. La mosca dragón, ligereza y adaptación, descubrir y cambiar. Las cosas vienen a luz y sanar. Esta relación trae mucho karma y trae mucho aprendizaje, la verdad, ¿eh? Y es una relación muy complicada, es lo que te estoy diciendo todo el tiempo. Y yo tengo que ser sincera y yo de momento no veo grandes avances, pero sí que es verdad que veo ahí como algún encuentro pequeño, con más gente incluso tomando algo o que coincidáis en algún sitio juntos, ¿vale? Juntas. Para algunos a lo mejor si habéis tenido algo o tenéis una relación oculta o tenéis una relación así, pues de que quedáis alguna vez y tenéis algo pasional, sí que veo algún encuentro, pero concretar algo más estable no, no lo veo, ¿eh? Tienes que adaptar, pero estoy sintiendo eso, que sí, que va a haber algún encuentro, lo próximo que eso que veo, pero no, esto va a llevar bastante tiempo todavía y no sé si se concretará algo, estable, porque lo veo complicado. Opción número uno, bruja naranja, voy a sacarte por último un consejo para ti. Princesa puede ser tu propio caballero, te están diciendo que sigas hacia adelante, que no necesitas a nadie para ser feliz. Y mi consejo, que muchas veces os lo doy, es que fluyas. Si tiene que ser, esta persona se da, con esta persona se dará. Sigue con tu vida, sigue adelante, no esperes por nadie. Alas, nunca necesitaste esas alas para volar, ¿ves? Sigue adelante, vuela, confía en ti, eres maravilloso, maravillosa y si se tiene que dar, se va a dar. ¿Vale? Es lo que me están diciendo. Opción número uno, bruja naranja, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, sobre todo haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Puede ser que nada de lo que haya dicho concuerde con tu situación, entonces esta no es tu opción. Así que elige otra opción de este interactivo o de otros interactivos que hay en el canal, que son atemporales. Te invito a unirte a mi aquelarre, bueno, por un módico precio bastante asequible. Tienes acceso a 2 vídeos semanales exclusivos para miembros y también acceso anticipado a los interactivos del canal de los lunes y los jueves. ¿Vale? Únete si quieres, solamente tienes que dar al botón de unirte en el canal y bueno, pues tienes ese mes ya cubierto y luego pues si quieres seguir uniéndote, pagando esa cuota, pues eso pues ya es cuestión tuya, como tú quieras. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 2, bruja verde, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Opción número 2, bruja verde. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 2, bruja verde. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? La justicia. Bueno,
Yo siento que aquí hay un tema de equilibrio. Quieres que esto, bueno, la relación entre vosotras tenga un equilibrio, ¿no? La justicia también me habla un poco de karma. Puede ser que esta persona te haya ofendido o que esta persona no se haya comportado bien contigo y tú quieras esa justicia un poco divina a la hora de, bueno, de poner los puntos sobre las is, ¿no? De poner las cosas en su sitio. Opción número dos, bruja verde, ¿cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número dos, bruja verde, ¿cuál es la energía de esta persona hacia ti? La emperatriz, el mago, el emperador, el sol y los enamorados. Bueno, siento que a esta persona le atraes muchísimo con esta emperatriz, sí que le apetecería avanzar contigo, pero es verdad que le veo en una energía un poco de indecisión, de que sí que siente algo por ti, pero con este mago y este emperador es como, bueno, estoy intentando a ver cómo hacer las cosas, puede ser que a lo mejor esta persona tenga otra persona o condicionamientos, los enamorados me habla de eso, y el sol me habla ahí de una buena conexión, pero yo estoy sintiendo que esta persona es un poco egoísta, fíjate, porque el sol a veces también es una carta de un poco prepotencia, y con este emperador aquí al lado, es que estoy sintiendo esa energía y me diréis, oye, son cartas buenas, sí, pero ya sabéis cómo soy yo. ¿Ves? El ermitaño es como me encierro en mí mismo, en mí misma y no tomo decisiones contigo, aunque sí que, bueno, pues sí que pienso en ello y sí que no lo descarto en un futuro, pero es que no. Yo siento que esa persona es ni contigo ni sin ti, fíjate. Un sí, pero no, un ahora sí, ahora no, me encantas, me gustas mucho, pero no tomo decisiones con esos enamorados. Puede ser que tenga pareja o que esté con otra persona a la vez que contigo. Lo siento, pero estoy viendo eso. Y bueno, las cartas no son muy malas, es decir, son cartas buenas, pero también es verdad que aunque no las leamos invertidas, tienen también parte negativa, ¿no? Y lo que estoy sintiendo es una energía como muy de egoísmo en esta opción, ¿no? De me encantas, me gustas muchísimo, me atraes mucho, pero con este mago y el sol y el emperador ahí, es que no sé, estoy como sintiendo eso, como un poco de egoísmo, de orgullo, de hago lo que me da la gana y te busco cuando quiero, ¿no? Opción número dos, bruja verde. ¿Qué piensa de ti de la situación? ¿Qué piensa? Bueno, pues yo siento que esta persona no está haciendo las cosas de una manera equilibrada y justa. Siento que esta persona es como que no te está dando lo que verdaderamente tú quieres y te mereces. No está siendo una relación equilibrada. Siento que tú has puesto mucho más en esta relación. Te has esforzado muchísimo porque esto vaya bien, pero esta persona es como que no ha estado a la altura de las circunstancias. Esta persona lo piensa, que no se ha accionado como debería con este carro y este 6 de euros. Yo veo que tú has puesto mucho más interés que esta persona. ¿Ves? Aquí hay conflictos, ¿ves? Ya lo estaba sintiendo, ya están saliendo las cartas no tan buenas. Aquí hay conflictos, aquí hay muchos condicionamientos, o puede ser que esta persona se monte esos condicionamientos o excusas para no estar contigo, porque más que condicionamientos yo veo que esta persona al final se monta excusas o dice, pues esto es complicado, pero es porque no le apetece accionarse, básicamente. Es como que a ti te gustaría que esto avanzara, que completarais algo juntos, juntas, pero yo veo una persona que te ilusiona con esta estrella, pero luego aquí hay muchos miedos, mentiras. También veo una persona que no. Si tenéis una relación en oculto, habéis tenido algo a espaldas de su pareja o de la tuya, si tenéis parejas por en medio, siento que esta persona es como que, bueno, pues es bastante infiel por naturaleza. Si no, puede ser que haya estado con otra persona a la vez que contigo o que ponga ciertas excusas que no son reales, ¿vale? Porque al final, esta persona yo siento que es que no quiere estar contigo como pareja estable, tengo que decirlo, es que lo estoy sintiendo, es una persona egoísta, es una persona como muy cameladora, camelador, como, bueno, cautivador, cautivadora, ¿no? Que va hacia ti, que intenta convencerte, que también saca tu lado como más familiar. Fíjate este caballero de copas. El caballero de copas es una carta que nos habla mucho de declaraciones, de intenciones, de sentimientos, pero yo en esta opción estoy viendo mucha seducción, ¿no? A través de sus palabras, a través de sus gestos, aquí hay bastante pasión, pero luego es una persona que con este 9 de bastos tiene muchas cargas o hay muchas cargas en el vínculo para que se pueda materializar una relación estable entre vosotros, vosotras. Veo que tú estás ya muy cansada, cansado de esta persona, has puesto límites con esta reina de espadas. Siento que estás como resistiéndote ya a
bueno, a que esta persona vuelva, a que esta persona te vuelva a atrapar otra vez en su red, ¿no? De excusas, de manipulaciones, de sí te quiero, pero ahora no puedo estar contigo, porque yo veo que esta persona lo que quiere básicamente es liarte y tener una relación, bueno, de idas y venidas contigo, pero no concreta nada. Veo que a la hora de, si habláis del tema de algo estable, te da largas, excusas, te lo vuelvo a decir, te veo durmiendo mal, te veo pensando mucho en el tema, pero al final esto no se concreta, te veo como muy inestable también. Esta persona también te digo que yo es alguien que por las noches suele estar bastante activo, activa. mm, por lo que me preguntas, siento, puede ser que hable con otras personas de otros países, que intente ligar con otras personas. Es que veo una persona como muy, en ese sentido, que le gusta llamar la atención y tener ahí varias personas pendientes, ¿no? Entonces, a la hora de avanzar, esta persona piensa que no es buena idea, fíjate el colgado. Veo de vez en cuando conversaciones contigo, veo que de vez en cuando te busca, intenta ahí como entablar comunicación y conversación, pero muchas inseguridades, muchas indecisiones. Y siento que hay otras personas incluso aquí, ¿eh? Fíjate, me sale una reina de copas aquí. Sí que es verdad que veo como que te lo vende, como que te quiere, como que sí que aquí hay algo, pero tu intuición con esta papisa te dice que esta persona está un poco jugando contigo, aunque sí que es verdad que tú te has mantenido en esa ilusión con esa estrella y no has perdido la esperanza, siento que ahora ya estás en un punto de cansancio bastante importante, ¿no? Porque es verdad, esta persona es que no. Yo siento que también es un poco, bueno, encantador o encantadora de serpientes y te intenta manipular o engañar en ese sentido. Dar largas, dar excusas, es lo que te estoy diciendo. Opción número dos, bruja verde. ¿Qué piensa esta persona de ti, de la situación? ¿Qué piensa? Emprender. Es como que tengo que emprender algo contigo verdaderamente serio, verdaderamente estable, pero a la hora de hacerlo me freno, te doy excusas, te miento, porque yo veo aquí mentiras claras, o sea, aquí hay mentiras. Me pongo una máscara, me excuso, digo cosas que no son las reales, tengo condicionamientos aquí, pero el condicionamiento es como te vuelvo a decir, esta persona también se los impone a sí misma, a sí mismo. Es como, no, no puedo porque ahora tengo que quedar con no sé quién, no tengo trabajo, mentira. No puedo quedar contigo porque ahora tengo que estar con mi mujer o mi marido, si está casado, casado, si tiene pareja, o mi novio o mi novia. Mentira. O no puedo porque yo es que le veo con otras personas. Si tiene pareja, te digo que está siendo infiel, puede ser que contigo y con otra persona si tenéis una relación en oculto. Si no tiene pareja, esta persona tontea con muchas otras personas. Yo veo una persona, fíjate el pasaje, siento que esta conexión trae un aprendizaje. Sí que es verdad que le veo también a veces en algunos de los casos bastante liado, liada con el trabajo, pero muchas veces le pone excusas con el trabajo o con cosas que tiene que hacer, ¿no? Es como que aquí él o ella te ha impuesto una dependencia, ¿vale? Como que te tiene enganchado, enganchada y cada vez que vuelve, él piensa o ella piensa que tú vas a estar ahí. Pero al final yo siento que te estás cansando de esta situación. El mundo sutil, ¿ves? Es como estoy ya harta de esto, harto, y esto está siendo una injusticia. Y estoy sintiéndome despreciada o despreciado o estoy sintiéndome tratado de una manera muy injusta y yo por aquí no voy a pasar, ¿vale? Con esa reina de espadas que me salió antes. Opción número dos, bruja verde. ¿Qué piensa de ti de la situación? Opción número dos, bruja verde. ¿Qué piensa de ti de la situación? Quemado. Te sientes agotado emocionalmente ahora, retírate y recupérate antes de continuar. Es que esta persona yo le veo bastante y te está quemando a ti, ¿eh? Porque estás cansada, cansado de su comportamiento. Vulnerable, no puedes experimentar la verdadera intimidad a menos que abras tu corazón y seas tú mismo. Esta persona no se da a ti tampoco, no quiere ser vulnerable, ¿vale? Para ti, pero tú sí lo estás siendo para él o para ella. Y esa vulnerabilidad es de lo que se está aprovechando, ¿no? Demasiado ocupado, ¿ves? Excusas varias, demasiado ocupada, usas el estar ocupado como excusa para no salir, debes hacer tiempo para tu pareja, ¿ves? Te pones excusas, demasiado ocupado, es que estoy ocupada, es que ahora no puedo, indigno, mereces una relación increíble, toma pasos para sanar las dudas sobre ti mismo. Te mereces lo mejor y no eres indigno de nadie, eres alguien increíble y mereces una persona que te quiera, de verdad, de corazón, y una persona que tome decisiones para estar contigo correctas y que sea una relación sana y estable. Y con esta persona te confunde, no está siendo nada
responsable afectivamente contigo. O sea, no, yo veo que esta relación te está perjudicando más que otra cosa. Sabéis que soy muy sincera siempre. Opción número 2, bruja verde. Vamos a ver qué siente por ti. Que yo veo hay sentimientos, pero esta persona te quiere a su manera y esa manera no es nada buena. ¿Qué es lo que os digo muchas veces? El que tú quieras a una persona no significa que la quieras bien. Opción número 1, o sea, número 2, bruja verde, perdón. ¿Qué siente por ti esta persona? Opción número 2, bruja verde. ¿Qué siente por ti esta persona? Ya se me han caído dos cartas. Bueno, pues yo veo que es una persona que a veces sí que te echa de menos. Puede ser que mire tus estados, si pones algún estado en tus redes sociales, en tu móvil, en tus redes sociales y demás. Mira tus fotos muchas veces, cuando a lo mejor puede ser que esté sin hablarte tiempo y luego vuelva, con este sol, ¿no? Veo que sí que hay una conexión ahí bastante importante. Se me ha caído el 3 de copas. Yo veo aquí terceras personas, como te digo, encuentros en algunos de los casos, o que si le has propuesto igual en algunos de los casos quedar, te ha puesto excusas, ¿vale? Igual no os conocéis en persona para algunos, para otros, y bueno, pues si os conocéis y habéis tenido algo, es como que bueno, muchas veces ya te digo, es como ahora no puedo quedar, no puedo verte, o estoy ocupado, ocupada. Es como que no lucha por ti, por tener una relación, por concretar algo contigo, ¿ves? No tiene esa fuerza, esa estabilidad y a ti te produce dolor. Esta persona siente por ti, bueno, sí, le gustas mucho, le atraes bastante y siento que es una persona que sí que le motivas mucho a la hora de esa atracción, ¿no? Yo veo mucha atracción, veo que sí que es verdad que puedes sentir por ti, pero luego es como que no se acciona. Mira, el carro y el 2 de oros, ¿no? Mucha inestabilidad, la torre te decepciona una y otra vez, puede ser que te diga y te prometa que va a avanzar, que esto se va a dar, que sí, que va a estar ahí pendiente de ti y luego la decepción, la torre, no haga movimientos. ¿Esta persona siente por ti? Sí, pero luego te confunde con sus actos, con su actitud, con su comportamiento. Veo aquí conflictos, veo que tú eres una persona muy buena persona, alguien que se da mucho a los demás, también se aprovecha tu bondad. Tú lo intuyes y esta persona, aquí hay mucha indecisión por su parte. Te quiere a su manera. Sí, hay sentimientos a su manera, con mentiras, aquí hay miedos, no para de ilusionarte, cuando a lo mejor le has olvidado más o menos, vuelve a regresar a tu vida para ver si estás ahí, si todavía sigues enganchada, enganchado. A la hora de concretar algo, pues yo le veo a alguien que te pone muchas excusas, que hay miedos, que hay mentiras, y es como que no trabaja por tener una relación estable, ¿vale? A mí el emperador me habla ahí también de egoísmo, como que él dirige hoy a los tiempos, que te lo he dicho antes, con esas energías que me salieron allí. Ahí, fíjate que no eran cartas malas, eran cartas buenas, pero bueno, los arcanos mayores también tienen, aunque no se le han invertidos, no quiere decir que las cartas no tengan su negatividad o su connotación negativa, ¿no? Y la estaba sintiendo, por eso te dije. Opción número 2, bruja verde, ¿qué siente por ti? Opción número 2, bruja verde, ¿qué siente por ti? Nuevos comienzos, como que a la hora de comenzar algo contigo siempre pone excusas, no es asertivo, asertiva, no es una persona que te diga todo lo que siente y además te lo exprese de una manera clara, de una manera, ya te digo, desde la verdad. No, veo aquí como muchas mentiras, falta de empatía, falta de consideración, a lo mejor te mandas un mensaje y te dejan visto y no te escribe en un mes. Veo cosas así. Le llamas mucho la atención, muchísimo, le gustas mucho, sí, claro, pero luego no tiene esa valentía de apostar por una relación contigo. Te ve una mujer o un hombre muy talentoso, talentosa, le gusta estar contigo, os habéis quedado en algún momento a tener conversaciones contigo, pero luego huye, ¿no? Y bueno, a lo mejor puede ser que te ponga a veces, incluso para algunos, porque siento que para otros ni siquiera te piden ni perdón ni nada, pero para otros puede ser que te ponga alguna excusa y que te pida perdón incluso de su comportamiento, pero para la mayoría veo que ni te pide perdón, o sea, directamente es como que no ha pasado nada de, bueno, pues vuelvo y si no te he contestado en un mes o si no hemos hablado en 15 días porque yo no me he ido, aquí hay mucho ghosting, ¿eh? Estoy viendo. Pues da igual, da igual. Opción número 2, bruja verde. ¿Qué siente por ti? Ilusiones, no paras de hacerte ilusiones. Cuando crees que ya no va a volver más, aparece. Ilusiones, sé consciente de las ilusiones del amor, ve la realidad con claridad. Ve, mira hacia esas ilusiones si son reales, si son verdaderas, o si tienes que cerrar un ciclo con esta persona. Fíjate cómo se enlazan todas las cartas. Me encanta porque ya siento la energía antes de que salgan y luego lo corroboro con las cartas que, bueno,
Es mi forma de leerlas, pero es que es así. Mira, descanso. Disfruto de los placeres sencillos de estar juntos. Siento que muchas veces se da descansos y tardan en hablarte, pero también es verdad que mira por únicamente por él mismo o ella misma, ¿no? Me apetece descansar, no la llamo. Me apetece descansar, no le llamo, no. Bueno, vas a tener una sorpresa por parte de esta persona, puede ser que te hable o que ya te haya hablado recientemente después de un tiempo, a lo mejor de estar en contacto cero, en algunos de los casos. Cierre, no todas las conexiones están destinadas aceptas el cierre. Súper importante esta carta. Me la están además resaltando muchísimo, que seas consciente. Yo siento que ya estás en ese proceso de cerrar un ciclo con esta persona, porque esta persona se está comportando de una manera muy mala contigo y te está generando hasta ansiedad, agotamiento, frustración. Y, y yo siento que te están diciendo que es importante que seas consciente de si debes cerrar definitivamente con esta persona, pues eso, la comunicación, el vínculo, porque no te aporta nada bueno, ¿no? Yo te veo inestable, agobiada, agobiado y hasta con ansiedad cuando aparece o cuando te promete cosas, que lo veo bastante una persona que no sabe ni lo que quiere. Opción número 2, vamos a ver qué hará. Opción número 2, busca ver de qué hará esta persona contigo, con la situación que hará. Otra vez la justicia. Es una persona incoherente, es una persona que actúa de una manera muy injusta contigo, ¿vale? Te lo vuelvo a decir otra vez. Es alguien que va y viene, que hoy te escribo, mañana no, eh, y yo veo que esta persona va a seguir en la misma línea, ¿eh? Entonces siento que te vas a cansar, no tardando mucho con esa torre si no estás ya cansada, cansado, y al final vas a romper con él o con ella. Bueno, le gusta mucho, le atraes muchísimo con el 9 de oros y no seguir en la línea de eso, de escribirte de vez en cuando, si puedes, si no le bloqueas, va a intentar comunicarse contigo. Siento que puede ser que para algunos de los casos ya haya aparecido en tu vida después de tiempo. ¿Ves? Veo avances, pero veo otra vez carencia. Esta persona es a la hora de darte todo de él o de ella, de apostar por una relación, tiene mucha carencia contigo, te da muchas migajas de amor. Y lo que siempre os digo, si hay que rogar, si hay que pedir, ahí no es. Ahí no es. Una persona que te quiere, todo fluye. Una persona que te quiere no le tienes que decir lo que tiene que hacer, no le tienes que decir que se interese por ti, eso sale solo, ¿no? Entonces me hablan aquí de una ruptura bastante importante. Yo, sintiéndolo mucho, o bueno, no sintiéndolo mucho porque estoy viendo que esta relación no te conviene, aquí va a haber tarde o temprano, una ruptura bastante traumática. Puede ser que aguante un poco más, depende de los casos. Igual en algunos casos esto pues intentas llevarlo un poco más de tiempo, pero yo para la mayoría, porque me ha salido súper pronto esto, veo que vais a romper. Vais a romper, igual le bloqueas o igual le dices 4 cosas y le dices, mira, hasta luego, es que no me interesas. Estamos en el año 9, que os lo he dicho muchas veces, lo que no vibra contigo se va. Es hora de dejar ir relaciones, es hora de dejar ir situaciones que no vibran con nosotros, soltar. Y estamos en el mes 9, súper importante, un mes decisivo, un mes de eclipses, porque ahora viene del 7 al 8, la noche del 7 al 8 aquí en España es luna llena, hay un eclipse de luna, el 21 de septiembre hay otro eclipse, mes de eclipses, mes de dejar ir, mes 9 de soltar. El 9 del 9 hay un portal, si no me equivoco, porque es el 9 del 9, que el 2025 suma 9, con lo cual están las energías muy, muy activadas a la hora de soltar, a la hora de, mira, no quiero nada contigo, veo otras personas, incluso veo que puede ser que te enteres de que hay alguien más, aparte a lo mejor, pues si tiene pareja, su pareja, pero siento más gente, si no tiene pareja, otras personas, ¿no? Que te hayas enterado que ha estado con otras personas. Esta persona es un poco maliciosa, también te digo, ¿eh? Le gustan, yo siento que para algunos tiene adicciones o en su vida no hay mucha estabilidad, ¿vale? Veo como mucho egoísmo, mucha atracción aquí, pero a la vez mucho enganche. Me sale aquí el diablo y es una persona que no te conviene para nada. ¿Ves? Es que te va a decir lo mismo. Yo siento que se va a acercar a ti, puede ser que te proponga quedar, veros o tener ahí una conversación, pero te va a decir otra vez que te necesita tiempo, que es muy complicado, te va a poner excusas. Yo me salen muchas personas a su alrededor, incluso malas personas, malas compañías, ¿no? Porque yo veo a esta persona un poco a veces incluso haciendo, pues teniendo adicciones o bueno, no comportándose de una manera muy buena o muy correcta, ¿no? No sé, no me gusta esta energía, si te digo la verdad. Veo una conexión bastante importante, intensa, pero yo veo que aquí, como que el destino te va a llevar por otros sitios y a él también, o a ella, y al final aquí hay una ruptura bastante traumática o complicada, pero es necesaria, me están diciendo.
Es como que al final el destino te tiene reservado ahí algo mejor para ti y al final vas a tener que dejar ir a esta persona para que llegue una persona nueva y un destino mejor, ¿no? Con esta rueda de fortuna y esta justicia. Es como la justicia divina, pero tienes que aprender de esta experiencia y soltar. Y siento que estás en esa línea, ¿eh? Porque yo siento que estás ya muy, muy cansada, cansado con esta relación y cómo te está tratando esta persona. Vamos a ver más. Opción número dos, bruja verde. ¿Qué era esta persona? Opción número dos, bruja verde. ¿Qué era esta persona? Sí. Fíjate, me sale ahí el estancamiento, me sale ahí. También siento que esta persona está anclada en otros temas, ¿no? Que no son. Tú necesitas esa estabilidad y esta persona no te la va a dar. Entonces, al final, hay tormentas, hay conflictos. Siento que esta persona es como muy detallista a la hora de que puede ser que te haga algún detalle, que te envíe flores o que te haga algún detalle o que te intente camelar o reconquistar o conquistar con algo, ¿no? Pero ya te digo que a la hora de tener un compromiso, aquí siempre hay excusas, obstáculos, condicionamientos y yo veo aquí una gran pérdida, ¿vale? Tú vas a limpiar con esta persona. Hay mucha tentación, pero estás cansada, cansado de que siempre te manipule. Con esta serpiente también siento que esta persona es como las serpientes, ¿no? Cuando a veces enrollan a sus presas para luego comérselas. Es que estoy viendo eso. Entonces, estás cansada, cansado de esta situación y yo veo ahí una pérdida importante. Esta persona te va a perder, pero ya te digo que es para mejor. Siempre en esta opción yo las energías que estoy viendo va a ser para mejor. Así que míralo por ese lado. Opción número dos, bruja verde. ¿Qué hará próximamente esta persona? Yo veo comunicación en muchos de los casos, pero bueno. Dolor, angustia, separación y pérdida, engaño y mentiras, ataque impactante. Vais a tener, yo creo que hasta una discusión bastante potente, ¿eh? O sea que, porque estás muy cansada, muy cansada. ¿Ves? Yo veo conversaciones, hablar. Martillo, sabotaje y reconstrucción, persistente, trabajar en ello, reparar. Va a intentar reparar un poco, bueno, pues lo que te ha hecho en el pasado. Puede ser que a lo mejor lleve tiempo sin hablar contigo, ¿ves? Hablar, interesados, mensajes, en espera, textos, llamadas, email, hablar más, ¿no? Con esta justicia es como, bueno, voy a intentarlo, voy a llamarle, a llamarla, voy a intentar hablar con ella, con él, llevarla a mi terreno, pero taza de café. Hablar, sabotear el momento, sentirse elevado, fomentar la amistad, pues que te proponga quedar para tomar un café. Pero qué va. Veo aquí una energía además de egoísmo, manipulación. No me gusta nada esta energía. Ya lo he dicho en un primer momento, es que la estaba sintiendo. Es una persona manipulador, manipuladora, egoísta, que te miente, que te engaña, que no te conviene, sinceramente. Vamos a ver por último un consejo para ti. Opción número dos, un consejo para ti. Opción número dos, un consejo para ti. Confianza, fruto del tiempo y del trabajo. Confía en ti. Siento que vienen cosas mejores para ti, que hay un tren ahí que lo vas a poder coger. Esta chica va en tren, un metro. Yo siento que es un tren. Va a venir un tren mejor, pero para coger este tren tienes que bajarte del otro. Y el otro es estar con esta persona ahí enganchado, enganchada, me están diciendo. Confía en ti, es parte de tu esfuerzo, lleva tiempo, del tiempo y del trabajo, ¿no? Pero lo vas a conseguir. En confiar en ti, avanzar. Fíjate, árbol, déjalo ir, suelta a esta persona, no te conviene. Va a llegar esa justicia divina para ti, pero debes de dejar ir a esta persona, debes de soltar a esta persona. Aquí hay miedo también de soltar a esta persona, pero me dicen que va a ser siempre para mejor. Así que mira por ti, cuida de ti y suelta. Aquello que no vibre contigo, suéltalo. Aquello que no te beneficie, suéltalo. Y bueno, me hablan de esta persona, pero en general en tu vida, ¿vale? Opción número dos, bruja verde, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado sobre todo. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda con tu situación, esta no es tu opción. Puedes pasar a ver las otras opciones del vídeo, del interactivo, o mirar otros interactivos en el canal, que son atemporales. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias por estar ahí. Te invito a que te unas a mi aquelarre. Bueno, es un precio bastante asequible al mes y puedes cancelar cuando quieras. Puedes probar un mes y si no te apetece o no te gusta, que espero que te guste porque lo he creado, esta comunidad la he creado con muchísima ilusión. Y bueno, tienes acceso a dos vídeos solo exclusivos para miembros a la semana. Y luego el acceso también a los interactivos de los lunes y los jueves anticipado en el canal. Así que anímate. Bueno, muchas gracias por todo, por estar ahí. Te mando un abrazo muy grande, que vaya muy bien y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto, que vaya genial.
Ok, número 3, bruja morada, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Opción número 3, bruja morada, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 3, bruja morada, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Bueno, el ermitaño. Siento que es como que estás sintiendo que esta persona está un poco introspectiva hacia ti, o sea, hacia él mismo me refiero, y hacia ti es como que no te está diciendo las cosas, o que también piensas que a lo mejor esto necesita tiempo para que las cosas se den, o que, bueno, para afianzar vuestra relación, también me dicen. Opción número 3, bruja morada. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Vamos a ver él o ella cómo está hacia ti. Opción número 3, bruja morada. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? El emperador, el sol. Bueno, yo siento que esta persona sí que le apetece avanzar, pero están las cosas, yo siento ahora a lo mejor muy, como que están empezando, ¿no? O están a lo mejor todavía no, se necesita tiempo para que esto avance. Es como, bueno, pues a lo mejor os acabáis de conocer o a lo mejor están las cosas ahora un poquitín, bueno, pues lentas, van lentas, ¿no? En muchos de los casos yo estoy sintiendo como que os acabáis de conocer o que se está empezando a dar una relación poco a poco muy lenta, ¿no? Sí que es verdad que veo que a esta persona le apetecería avanzar con este loco, crear algo nuevo y con este carro y el sol me habla de eso. Bueno, tú intuyes que a esta persona le gustas. Es que sí, lo estoy viendo, ¿no? El mago, ¿ves? Sí, a esta persona le apetece avanzar, pero también te digo que las cosas van lentas. Aquí hay una conexión bastante importante. Puede ser que os estáis conociendo ahora todavía, que estéis empezando una relación de cero poco a poco, lenta, que haya condicionamientos ahí, que vayan las cosas, bueno, pues que os estéis tomando como vuestro tiempo para que esto avance. Y van poco a poco. Opción número 3, bruja morada. ¿Qué siente qué piensa de ti, perdón? ¿Qué piensa ahora mismo de ti? Opción número 3, bruja morada. ¿Qué piensa de ti? Bueno, pues esta persona quiere materializar algo contigo. Yo siento que te ve como alguien muy interesante a la hora de construir algo juntos, juntas. Y yo sí veo que esto se está empezando a dar poco a poco, ¿no? Si todavía no habéis empezado nada, esta persona quiere empezar algo contigo, pero desde una manera estable, seria, poco a poco. Yo veo avances, veo conversaciones, conociéndote más, veo que van las cosas lentas. En algunos de los casos puede ser que seáis amigos, amigas, y que, bueno, que todavía no haya pasado nada incluso, ¿eh? ¿Vale? Van las cosas despacio. Veo avances, veo que esta persona le gustaría luchar por ti o avanzar contigo. Esta persona yo siento que piensa bastante en decirte la verdad o en hablar desde una postura de verdad, de sinceridad, ¿no? Siento que tenéis conversaciones ahí muy bonitas o muy desde el fondo del corazón, ¿no? Yo veo una persona bastante asertiva contigo, una persona que sí que se está entregando a ti, a pesar de miedos y a pesar de dudas que lo ella tiene, ¿no? Entonces va lento pero seguro, veo en esta opción. La templaza me habla de esa comunicación, me habla que es una persona bastante sincera, sincero contigo y que, bueno, se está dejando llevar más o menos por lo que está sintiendo por ti. Piensa que le gustaría mucho materializar una relación contigo, pero también piensa que lleva su tiempo, que esto no se puede hacer a la ligera, ¿no? Que debe de dedicarte tiempo, que esto vayan las cosas bien, no quiere perderte bajo ningún concepto y quiere hacer las cosas desde una postura de responsabilidad afectiva, de materializar algo contigo serio y estable. Bueno, te ve una mujer muy atractiva o un hombre muy atractivo, le gustas mucho físicamente, tu seguridad, tu forma de ser, tu forma de hablar, de expresarte, y te ve como una persona para concretar una relación estable, incluso tener hijos si queréis tener hijos. Es un hombre o una mujer bastante responsable y serio en el sentido de que es trabajador, trabajadora, puede ser que tenga una empresa o que sea autónomo, autónoma, como decimos aquí en España, que es bueno, que tenga su propia empresa, que tenga eh, que trabaje por cuenta propia, ¿no? Que no dependa de nadie más. También puede ser que, bueno, si trabaja para otras personas, sí que tenga ahí eh, mucha responsabilidad, que sea encargado, encargada, o jefe o jefa, o también a lo mejor, pues que aunque no tenga un puesto importante en la empresa, pero es muy trabajador, trabajadora en cualquier caso. Pero yo veo muchos de los casos que puede ser que tenga una empresa propia, ¿vale? Puede ser que sea padre incluso, que tenga hijos de otra persona, porque me salen ahí como hijos, pero
puede ser que no sean tuyos, ¿vale? Porque me sale aquí como otra persona que puede tener hijos en algunos de los casos, adáptalo. Bueno, me sale aquí como que es una persona que te echa de menos, que tiene una conexión brutal contigo, que piensa mucho en ti. Fíjate el 2 de copas, aquí veo una conexión brutal. Y también es una persona como que puede ser que tenga hijos de otra, como te digo, o que también esté en pareja para algunos de vosotros. Adáptalo, si no te resuena esto no es para ti, porque veo para muy pocos. Me sale aquí mucho como la figura de la madre. Siento que es una persona como que le importa mucho su madre, o si ha fallecido la tiene muy presente, o a lo mejor la madre de sus hijos, ya te digo, si tiene hijos con otra persona, ¿no? Como que tiene ahí la figura bastante presente de esa persona. Bueno, aquí piensa mucho en ti, hay una conexión brutal, siento que puede ser que quedéis en algunos momentos con otras personas, incluso solos, solas, si estáis empezando una relación con esta persona valenta, como te digo, pero yo veo encuentros poco a poco, veo que esta persona quiere esa oportunidad contigo, materializar algo bonito y estable, le gustas muchísimo, piensa mucho en ti, aunque está indeciso, indecisa, tiene sus miedos, sus dudas, pero siento que esto va despacio, pero seguro, ¿no? Lento, pero seguro, me dicen el sol y el sol. Van las cosas despacio, van las cosas lentas, pero esta persona sí que le gustaría materializar y concretar algo contigo con este 2 de copas. Piensa mucho en ti, piensa en cómo sería estar contigo como pareja. Si estáis empezando algo, bueno, pues le está gustando mucho cómo se está dando vuestra relación, cómo te estás comportando con él. Se ve que es una mujer o un hombre que se da mucho a los demás y esto le encanta. Le gusta mucho cómo le hace sentir. Vamos a ver qué más y luego te digo qué siente. Pero yo veo aquí que es una persona que verdaderamente siente bastante por ti y quiere materializar algo contigo serio y estable, ¿eh? A largo plazo esto se va a dar. Opción número 3, bruja morada. ¿Qué piensa de ti? Opción número 3, bruja morada. ¿Qué piensa de ti, de la situación? Siento que es como muy profesional, ya te digo, puede ser que tenga una empresa o que si no se tome el trabajo como muy... Es muy responsable. Y en su vida diaria también, no solo en el trabajo. Siento que se ha tenido que alejar ahí en momentos de personas a lo mejor tóxicas o que ha tenido ahí como decepciones en el pasado, pero ahora mismo tú y él o ya estáis muy conectados, conectadas. Es una persona que asume las responsabilidades, es una persona muy asertiva en este caso, en todo lo que conlleva a las emociones, a las responsabilidades afectivas. Siento que es alguien que em, se implica bastante en las relaciones, no solo de pareja, ¿eh? Y siento que es una persona que tiene que aceptar también que está a tu lado su felicidad, que contigo podría ser muy feliz y tú con él o con ella. Siento que lo está aceptando ya. Y siento que recibe señales por parte de tus guías y tus ángeles de que esta es la persona correcta, ¿no? Esta persona ha vivido muchas injusticias a lo largo de su vida, o tú, y piensa que tú también no te las mereces. Pero bueno, está un poco. Habéis tenido que combatir ahí con ciertas personas que a lo mejor se han comportado mal con vosotros en el pasado, en temas de relaciones, o igual puede ser que te hayan hecho a ti cuando eras pequeña bullying, o pequeño, o a él o a ella. Veo ahí como, bueno, pequeñas cosas que os han afectado bastante a lo largo de vuestra vida. Opción número 3, bruja morada. ¿Qué piensa de ti? Piensa que eres una persona increíble y muy resiliente. Ambivalente, dices que quieres un amante, pero no estás completamente involucrado. Tómate tiempo para averiguar lo que quieres realmente. ¿Esto le ha pasado alguna vez a esta persona? Es como que ha intentado a lo mejor con unas parejas volver o ha intentado forzar relaciones, pero luego esa persona no se ha involucrado con él o con ella. Y a ti te ha pasado lo mismo, ¿ves? Mucha indecisión, tiene ahora mismo, tiene miedo de cometer errores, va poco a poco, por lo que no te comprometes de ninguna manera. Va poco a poco esta relación. Siento que igual si os estáis conociendo, se toma su tiempo porque tiene miedo, mira, tiene miedo de perder, tienes miedo de perder a alguien o ser abandonado, tómate el riesgo. Un riesgo, ¿vale? Es eso, tiene miedo a la pérdida, a que salga mal, a que te pierda. Cuando esperas demasiado, nadie cumple. Deja tu lista y busca lo real, expectativas. Es como que, y si tienes demasiadas expectativas conmigo y esto sale mal y no estoy a la altura de las circunstancias o de la relación, también estoy sintiendo eso. La persona tiene miedos, muchos miedos acerca de eso también, ¿eh? Vale, vamos a ver más, vamos a ver qué siente por ti. Que yo veo aquí algo bastante potente y yo te diría que esta persona puede ser que esté enamorado o enamorada de ti si no está en ese proceso de enamorarse. Opción número 3, bruja morada, ¿qué siente por ti? Opción número 3, bruja morada, ¿qué siente por ti? Bueno, pues es que le encantas, la emperatriz, le gustas muchísimo.
te ve como una mujer increíble o un hombre y le encantaría avanzar. Siento que siente mucho por ti, le gustas muchísimo. Pero es verdad que ahí hay algo, tiene muchos bloqueos con algo del pasado. Relaciones tóxicas, a lo mejor puede ser que tuviera una relación en la que se sintió abandonado, abandonada, no le trataron bien, incluso puede ser que le trataran, bueno, que fuera tóxica, que le faltaran el respeto, que es que veo ahí como mucho, mucho de eso, muchos miedos, mucho conflicto en el pasado. Siento que esta persona también no estuvo a la altura de las circunstancias, no le dio muchas migajas, mucha carencia en el vínculo, le trató mal. Y puede ser a lo mejor que haya cerrado recientemente esa relación o que a lo mejor esté por cerrarla. Y en algunos de los casos igual solo sois amigos, amigas y está todavía con esa persona y tiene aquí que romper con ella, con él. Veo conversaciones, veo que esta persona siente bastante por ti. A veces le veo viajando a esta persona o puede ser que estéis en distancia, haciendo algún viaje a lo mejor de trabajo o de ocio. Y puede ser que esté en distancia también contigo, adáptalo, pero le veo resistiendo, aguantando ahí, como a ver hacia dónde va esto, con inestabilidad. Lo ha pasado muy mal esta persona. Te diría que incluso puede ser que duerma mal o que tome incluso algún tratamiento para dormir, alguna, bueno, pues a lo mejor alguna infusión para dormir o para estar más tranquilo, más relajado, relajada. Porque le veo ahí con mucha carga, duerme mal, con ansiedad, frustración, pero sí que es verdad que no te quiere perder y esto va a avanzar. Va poco a poco, pero va a avanzar. ¿Qué siente por ti? Bueno, pues yo siento que hay algo aquí bastante potente, pero tiene muy marcada esa decepción del pasado. Incluso puede ser que esté con esta persona todavía, es lo que te digo. O que es que me marca como esa energía de esa persona muy, que está a día de hoy muy presente. Pues una es pareja, o puede ser alguien que ya ha roto con ella o con él, como te digo, o incluso que todavía está con esta persona y está ahí como muy marcada todavía. Sea como sea, veo conversaciones, veo que esta persona quiere construir algo contigo, siente bastante por ti y como que siente que estáis destinadas a estar juntos. Aquí hay un vínculo, o juntas, hay un vínculo muy estrecho. Te ve como la pareja perfecta. ¿Qué siente por ti? Yo te diría que esta persona está enamorada o enamorada de ti. Si no, está en el proceso de hacerlo, de enamorarse. Siente bastante, le gusta mucho cómo eres, cómo te expresas, tu físico, tu forma de ser, que eres una persona muy empática, empático, asertivo, asertiva, que siempre te preocupas de lo de ella, que estás ahí para él o para ella en todo momento para lo que necesite, que nunca le dejas de la mano. Todo eso le encanta. Siente mucho, de verdad. Opción número 3, bruja morada, que siente por ti esta persona. Bueno, siento que tiene que poner ahí límites. Hay veces que a veces igual se comporta, hay veces que a veces, valga la redundancia, perdonadme, a veces se comporta contigo un poco, bueno, pues como poniendo límites, ¿no? Yo veo poco a poco que las cosas se van a dar, pero van lentas. Tiene que soltar lastres, fíjate. Yo que siento por ti amor, amor, pero hay aquí que soltar lastres, puede ser que tenga hijos de esa persona que te di, con esa persona que te estoy diciendo, o que haya ahí algún impedimento familiar, esta persona te ve como de la familia, hay aquí algo que soltar, como te digo, también miedos a lo mejor, pero esta persona que siente por ti, amor, amor incondicional. Es que yo le veo que o bien ya está enamorado de ti, enamorada en muchos de los casos, o está en el proceso de enamorarse. Pero sí que es verdad que en algunos de los casos, pues bueno, tenéis ahí una relación amistosa, ¿no? Pero esto es algo muy próspero, esto va hacia adelante, ¿eh? Sí, esto va hacia adelante. Poco a poco, pero... Opción número 3, bruja morada que siente por ti esta persona. Opción número 3, bruja morada que siente por ti. Puerta. Está a punto de presentarse una oportunidad que te lleve a una nueva persona. Se van a abrir puertas, ¿eh? A una nueva persona, es esta persona, pero se va a dar de otra manera y va a hacer que esto va a propiciar que podáis estar juntos, juntas. Van las cosas lentas. Si estáis empezando una relación poco a poco, esto se va a dar, pero ya te digo, estrella, tu esperanza y optimismo son un poderoso imán de amor para ti en este momento. Yo veo avances, veo comunicación, veo que esto va para adelante, pero ya te digo, poco a poco, incluso veo convivencia más adelante con este hogar, pero ya te digo, poco a poco. Esta persona siente que eres como de la familia, con esa familia, que eres su hogar, que está cómodo, cómoda contigo, individualidad. Desconfía de las parejas posesivas. Mantenga su individualidad, ¿ves? Esta persona también necesita su espacio, su sitio. Con este ermitaño tú se lo estás dando y siento que esto es recíproco. Sabe que te tiene que dar también un poco de tiempo para que él esté mejor o ella esté mejor. Si no es al revés, puede ser que esta persona, que seas tú la que necesita tiempo, ¿vale? O el que necesita tiempo, pero va más esta persona. Colocación.
Evita conformarte con menos de lo que te mereces en el amor. Súper importante. No te conformes con poco. No te conformes con menos de lo que te mereces. Por favor, esto lo digo muchísimo en todos los interactivos y todos los vídeos, en las consultas privadas. Por favor, date el sitio que te mereces y no te conformes con menos. Pide a lo grande y si esa persona no te quiere dar lo que te mereces, ahí no es. ¿Vale? Vamos a ver qué hará. Opción número 3, bruja morada, ¿qué hará esta persona contigo? ¿Qué hará contigo con respecto al vínculo? Veo miedos, dudas, condicionamientos ahí, sobre todo sus miedos, siento que también es una persona que no le gusta sentirse vulnerable, ¿no? Que no le gusta sentirse, porque es que piensa que a lo mejor le pueden volver a hacer daño. Es una persona que también es muy sensible, ¿eh? Yo le veo una persona muy sensible, una persona que le cuesta ahora darse a los demás, sobre todo en las relaciones de pareja. Bueno, veo avances, veo que las cosas van poco a poco, veo que las cosas van lentas pero seguras, como te estoy diciendo y te he dicho antes. Veo avances. Bueno, pues que ahora siento que está en una línea de materializar algo contigo, aunque las cosas van lentas, como te digo. Te echa de menos, veo conversaciones, veo mensajes, veo que a esta persona le encantas, le gusta mucho tu físico, tu forma de ser, cómo te arreglas, le llama la atención mucho tus ojos, tu mirada, tu sonrisa, tu positividad, te ve como de la familia. Yo siento que quiere concretar algo contigo, en algunos de los casos tener hijos si está en vuestro planteamiento de futuro y os apetece, pero veo ahí, es que le gustas muchísimo. ¿Qué hará? Materializar algo contigo. Aunque las cosas van lentas, mira, 7 de oros, ¿ves? Es como que se va a recolectar todo lo que has sembrado en esta relación un poco más adelante. Veo, bueno, que las cosas van despacio. Puede ser que de cara a finales de este año se concrete todo, pero van lentas, o principios del que viene. Sois muchas personas, entonces adáptalo. Para algunos igual se concreta ahora de cara hasta este otoño, primavera, dependiendo de dónde me estés viendo. ¿Ves? Veo que quiere una relación estable y sana, una relación bonita contigo. Hay mucha atracción. Puede ser que no te esté diciendo todo lo que siente por ti. A veces es como que le da vergüenza o se siente como que si te lo cuenta como muy vulnerable, ¿no? Como que le puedes hacer daño o sí, y es eso. Tú lo intuyes porque eres una mujer, un hombre muy intuitivo, intuitiva. Siento que esto va a avanzar. Además, va a ser una relación muy estable, muy compensada. Esta persona no te va a dar migajas, te va a dar mucho cariño, mucho amor y va a ser una relación como muy de compromiso, de quereros mutuamente y una relación muy sana y estable. Veo como que viene la justicia divina para ti. Veo como que esta persona ahora mismo no está un poco desconcertada, también te digo, desconcertada, entonces las cosas van lentas, pero puede ser que a veces le veas como dudoso, dudosa o incluso huyendo un poco de ti, todavía hay bloqueos, como que veas a esta persona poniendo límites, tú también los pones, porque es como, bueno, a ver hacia dónde va esto, pero yo veo nuevos comienzos, veo que lo próximo que va a hacer va a ser acercarse más a ti y poco a poco, ¿vale? Veo ahí como, bueno, algún encuentro de vez en cuando, que quedéis para tomar algo, igual con más amigos. Si os estáis empezando a conocer, que esto empieza a fluir más, que empecéis ahí a hablar más, y esto, a base de esa amistad, ¿no? Vaya más y tengáis una relación. Siento que puede ser que más adelante empiece ahí a surgir esa magia, te bese, y empecéis ahí ya a tener esa relación de pareja. Esta persona no quiere jugar contigo y quiere algo estable, no quiere algo pasajero, ¿eh? Y hay mucha atracción también por ambas partes. Opción número 3, bruja morada. ¿Qué siente por ti perdón, qué hará esta persona? De verdad, con tantas preguntas a veces me bloqueo, perdonadme. Igual pensáis que hacer un interactivo general es bastante fácil, es muy complicado, son muchas energías, porque conectamos con mucha gente a la vez, muchas energías, y a veces bueno, pues perdonadme, me equivoco, soy humana. Y también siento que es parte de ser transparente, auténtica, porque yo en muchos interactivos os digo que seáis auténticas, y yo también lo soy. Entonces, pues eso, no corto cuando me equivoco porque es algo normal y natural. En este mundo que vivimos, en esta superficialidad de todo filtros, todo apariencias, todo maravilloso, todo perfecto. No, no somos perfectos. Nadie somos perfectos. Así que, pues nada, que me he equivocado. Lo siento. Así soy. Como tú y como cualquier persona que se equivoca. Opción número 3, bruja morada. ¿Qué hará esta persona contigo con la situación? Que ahora seguimos con la lectura. Ya sé que me enrollo como las persianas, pero yo soy así.
Soy así, aquí y fuera, de verdad. Em, abrir la puerta a estar contigo, a tener esa oportunidad, aunque haya cargas, aunque haya conflictos o que esta persona no lo tenga claro, esto va a fluir. Veo conversaciones, mensajes, veo proposiciones incluso de quedar, de que esto fluya, de avanzar. Te está ocultando lo que siente, pero esto va a fluir. En muchos de los casos, bueno, te lo está mascarando como amistad, ¿no? En muchos de los casos veo abrazos, veo besos, veo que esto se va a ir dando poco a poco. Abrazos y besos a lo mejor amistosos, no de relación, pero esto va a ir a más, veo un éxito, veo que va a dejar atrás los miedos, comunicación, y veo que va a comprometerse contigo. Si primero lo iba a decir, aquí sale el anillo, ¿vale? O sea, sentía que tenía que sacar otra carta. Opción número 3, bruja morada. ¿Qué hará próximamente contigo? Vamos a ver qué hará. Sois almas gemelas, fíjate, conexión con el alma, asociación, contrato de alma, compañero de vida. Esta persona es como que te siente muy fuerte y tú, a él o a ella, la energía es algo muy bonito, de verdad. Es que estoy sintiendo una energía muy, muy bonita de amor y de cariño en esta opción y que esto va a ir a más y se va a convertir en amor puro y verdadero. Ya está en ello, ¿eh? Yo siento que esta persona está en ese proceso y tú también. Elecciones saludables, amor propio, ser más feliz, amor y vida. Esta persona también lo que va a potenciar es tu amor propio, tu autoestima. Y estas son las relaciones buenas, y estas son las relaciones sanas, las que potencian tu autoestima, las que se alegran por tus logros, las que te ayudan a crecer, a avanzar, a ser la mejor versión de ti misma, de ti mismo. Taza de café. Hablar, saborear el momento, sentirse elevado, fomentar la amistad. Veo encuentros. Esta persona lo próximo que va a hacer es hablar contigo, quedar, tomar una taza de café, saborear el momento, me están diciendo. Fíjate, saborear el momento. Disfruta mucho con tu compañía y hablando contigo. Foto, te echo de menos, nostalgia, crear recuerdos. Os veo haciéndoos alguna foto o mirando tus fotos o si tenéis alguna foto en común, es decir, juntos, juntas, como que esta persona lo observa mucho, ¿no? Le encantas. No te puedo decir otra cosa. Y esta persona está enamorado, enamorada de ti o en ese proceso de enamorarse, porque veo para algunos que ya está enamorado y para otros que están en el proceso de enamorarse. Como sois muchas personas, adáptalo. Voy a sacarte por último un consejo. Esta relación, este vínculo es increíble. Y te digo que se va a dar, ¿eh? Yo es lo que estoy viendo, es lo que me dicen. Tengo que ser sincera. Opción número 3, bruja morada. Un consejo para ti. Nostalgia, céntrate en el aquí y en la ahora. ¿Ves? Te veo quedando con amigos, amigas, te veo que a veces estás como muy nostálgica o nostálgico, mirando hacia el pasado, te dicen, céntrate en el aquí y en el ahora, es lo que tienes ahora, el presente, y a partir de este presente puedes crear el futuro. Expectativas, no busques la aprobación de nadie, cree en ti misma, en ti mismo, no busques que los demás aprueben tus decisiones o que, porque mucha gente te juzga sin saber, entonces olvídate de todo eso y cree en ti y avanza en consecuencia a lo que tú quieres proyectar y a tu felicidad, ¿no? Te dicen, no busques que nadie esté de acuerdo con lo que tú elijas, ¿no? Disfruta de la vida y elige lo que te hace feliz. Opción número 3, bruja morada. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya ayudado, que te haya resonado. Recuerda que son interactivos generales y no puedes escoger las otras opciones de este vídeo o mirar otros interactivos en el canal que son atemporales. Hay varios, sobre todo de qué piensa que siente cara hay bastantes porque lo suelo hacer cada poco. Te invito a que te unas a mi Aquelarre, es una comunidad que he creado recientemente, bueno, por un módico precio, es un precio bastante asequible, tienes acceso a 2 vídeos a la semana exclusivos para miembros y también acceso anticipado a los interactivos de los lunes y los jueves. Así que únete, por favor, solo tienes que dar al botón de unirte y bueno, pues el pago, la cuota es al mes, puedes cancelar cuando quieras si no te apetece, si no te gusta, puedes probar. Espero que te guste, espero que estéis cómodos las personas que estéis ahí, porque de verdad que, bueno, pues quiero dar más contenido, pero también es verdad que he puesto esta comunidad para intentar crecer más en YouTube. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Que vaya muy bien y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto.